día, Hola, doctora. bueno, vamos a hacer lo siguiente. Silencian los micrófonos. Si alguno tiene alguna duda o necesita hacer una pregunta, habla. Y traten de no preguntarme por el chat porque a veces no lo puedo leer mientras estoy dando la clase, y si no, al final de la clase leemos el chat. ¿Estamos? ¿Primer clase que tienen de neuro o ya vieron alguna? Es la primera, doctora. Primera. Bueno, perfecto. Lo que vamos a ver hoy es, como dice el título, el examen neurológico. Vamos a repasar algunas cosas de semiología y puntos claves a tener en cuenta para evaluar al paciente. ¿Estamos? Si bien neuro, a todo paciente que evaluamos le hacemos el examen neurológico en sí es bastante largo, tiene muchos pasos. No significa que a todos los pacientes les hacemos este examen neurológico, sino que acá vamos a repasar todas las partes que tiene o que debe tener el examen neurológico, ¿sí? Si un paciente viene por una patología neurológica específicamente, en ese caso sí nos detallamos en repasar bien y en hacer específicamente el examen neurológico. Yo le voy a ir diciendo qué partes se hacen siempre y qué partes son en determinadas patologías. Bueno, de lo que es el sistema nervioso, como para repaso, sistema de percepción, pensamiento, va a supervisar todo el organismo. La función principal que tenemos es la sensitiva, motora, y después la parte integradora, que viene a ser lo que es de la memoria y el pensamiento. Lo dividimos, sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que incluye todo lo que son los nervios periféricos, los pares craneales, y a su vez la división en lo que es simpático y sistema parasimpático. ¿Cómo va a ser el enfoque neurológico que tenemos que hacer cuando evaluamos a un paciente? La anamnesis, eso como en todo examen físico. Lo que tenemos que hacer es interrogar al paciente, ¿sí? Interrogar, que ahora vamos a ver específicamente cuáles son las preguntas hacia el examen neurológico. El examen físico, que como les dije, hacemos el examen general y el examen neurológico específico. Y dentro de los exámenes complementarios que podemos evaluar para patologías neurológicas tenemos función lumbar, tenemos imágenes, que puede ser tomografía, puede ser resonancia, puede ser ecografía Doppler, puede ser angiografía. Después están los exámenes eléctricos, que va a incluir el electroencefalograma, los potenciales evocados y la electromiografía. Y siempre que hacemos nuestro diagnóstico del paciente, tenemos que tener en cuenta 3 puntos. El diagnóstico neurológico tiene 3 puntos: sindromático, anatómico y etiológico. Es decir, que si un paciente viene, por ejemplo, por una ACV, tenemos que decir qué síndrome es, cuál es la región anatómica dentro del sistema neurológico afectada y cuál es la etiología de esa patología o la posible etiología. Dentro de la anamnesis, lo que evaluamos son trastornos de la conciencia o pseudopercepciones, que pueden ser por alteraciones anatómicas, pueden ser por drogas, pueden ser por traumatismos, ¿sí? Alteraciones de la memoria, del juicio y de la conducta, es decir, si el paciente está lúcido, si el paciente es colaborador. Estados de ansiedad, depresión, apatía o excitación que pueda tener el paciente. Alteraciones en el lenguaje, que puede ser por una alteración motora, es decir, que el paciente no pueda hablar, o alteraciones porque el paciente no pueda comprender lo que le decimos o no pueda expresarse, ¿sí? Ahí hay cosas que son diferentes. Por eso es importante, dentro del diagnóstico, evaluar la topografía o la región anatómica que le provoca ese síndrome. Después evaluamos si tiene convulsiones, si tiene cefaleas, puede ser dolores o parestesias, alteraciones en la visión, hipoacusias, vértigo, alteraciones en el movimiento, en el equilibrio o en la coordinación, puede haber alteraciones para tragar, puede haber náuseas o vómitos, puede haber alteración en el control de esfínteres.
cualquiera de esas cosas debemos evaluar la parte neurológica. ¿Qué vamos a preguntar en el paciente? El perfil temporal, es decir, hace cuánto empezó el síntoma, o sea, su tiempo de evolución, si fue agudo, si fue progresando, si es algo que viene, digamos, en forma crónica, si tiene una localización específica, si se modifica el carácter que tiene, si es como hormigueo, si es calambre, si puede mover, si pierde la fuerza, la intensidad que tiene, si tiene algún síntoma asociado, por ejemplo, si tiene parestesias o si tiene hormigueos y a la vez tiene cefaleas, o si tiene cefaleas y a su vez tiene alteración en la visión. Factores precipitantes, factores que alivien o factores que agraven la situación, ¿sí? Si consumió algún fármaco, si consumió alguna droga, si hubo algún traumatismo, o datos importantes si hay antecedentes familiares, antecedentes personales o antecedentes familiares, y factores sociales que puedan haber desencadenado ese cuadro. Factores, en cuanto decimos factores sociales, incluye, como dice acá, el estilo de vida, el trabajo. No es lo mismo por ejemplo, dolor lumbar y parestesias en el miembro inferior, y nos dice que su actividad laboral es en una oficina, a un paciente que venga con los mismos síntomas, y su trabajo requiere de esfuerzo físico, ¿sí? Hay algunos factores que pueden ser desencadenados mismo por la actividad diaria. Por eso es importante recabar bien en los síntomas y en la evolución. Y como les decía, el diagnóstico final tiene los 3 puntos, lo que es sindromático, lo que es topográfico y lo que es etiológico. Cuando decimos sindromático, vamos a decir los signos y síntomas que van a resultar, que digamos, el síndrome son los signos y síntomas que presenta el paciente. ¿Qué puede ser? Puede ser un sistema que esté comprometido, si por ejemplo el sistema piramidal, en una ACV, el sistema piramidal solo está comprometido. Pueden ser varios sistemas que estén comprometidos y tienen una manifestación única, como ser por ejemplo una convulsión, es decir, que voy a tener un sistema meningio que está alterado, puedo tener la parte de la circulación alterada. Entonces ahí van diferentes sistemas que se afectan y puedo tener un compromiso simultáneo de varios sistemas, ¿sí? Por eso es importante definir el síndrome. En cuanto al anatómico, es establecer la localización dentro del sistema nervioso central que está afectado. Si es el sistema nervioso central o si es el sistema nervioso periférico, y dentro del periférico, si son los pares craneales o si es la parte de los nervios radiculares, si es sensitivo o si es motor a su vez. Y en cuanto a lo etiológico, es decir, cuál de las etiologías o cuáles son las posibles etiologías que van a alterar o que van a provocar ese síndrome. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así de síndrome. Viene un paciente, tiene clínica de ACV, bueno, hacemos el diagnóstico que tiene una ACV, ¿sí? El paciente no puede mover su pierna derecha y no puede mover su brazo derecho. Diagnóstico final es una ACV. Bueno, diagnóstico sindromático es un síndrome piramidal, ¿sí? O del sistema nervioso central. Anatómico va a ser dentro del sistema nervioso central el área, ¿sí? ¿Se acuerdan en anatomía el área de Broca? El área que comprometa el miembro inferior y el miembro superior del derecho. Es decir, que la región anatómica afectada va a ser la corteza del lado izquierdo. Y lo etiológico, causas de una ACV, puede ser, por ejemplo, una hemorragia o una isquemia. ¿Me explico? ¿Entienden hasta ahí o tienen alguna duda? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, entonces siempre que tengan algo neurológico, esas 3 cosas tienen que estar explicadas. O es lo que voy a evaluar en el paciente. Dentro de lo que es el examen físico-neurológico, tiene un orden sistemático, ¿sí? Siempre empezamos, obviamente,
miramos al paciente que ingresa al consultorio o que ingresa a la guardia, porque con mirarlo, si ingresa caminando, ya podemos evaluar lo que es la marcha, lo que es la movilidad. Y después empezamos con el examen mental, ¿sí? Hay algunas patologías neurológicas que con preguntarle al paciente cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, ya nos damos cuenta si hay alguna alteración mental. Entonces, primero evaluamos al paciente, cómo ingresa, si tiene alguna alteración en la marcha, o si es un paciente que lo veo y está en la camilla directamente, si tiene alguna de las extremidades, por ejemplo, flexionadas, si tiene algún movimiento anormal, si está convulsionando. Después del examen mental, y después, bueno, lo que es la conducta durante la evaluación del paciente. Vamos a evaluar, entonces, la actitud, las fases y la marcha, eso solo con mirarlo, ya lo puedo ir evaluando. El examen mental que le vamos a preguntar al paciente, cosas básicas, nombre, edad, la fecha del día, el domicilio donde vive. Después pasamos a la evaluación de los pares craneales. Después seguimos con lo que es el examen motor, lo que es, que ahora vamos a ver, movilidad, reflejos, tono y trofismo de las extremidades. El examen del cerebelo, que vamos a evaluar la ataxia y la apraxia. Evaluamos después la sensibilidad y por último los signos meningios, si los presenta o no. Lo que es el examen mental, evaluamos la conciencia y la atención del paciente, la memoria, la capacidad de abstraerse, después lo que son las funciones encefálicas, el lenguaje, la agnosia, la apraxia, el estado de humor, si tiene pseudopercepciones o si tiene delirios. ¿Cómo hago todo esto que veo acá? Como les decía recién, le pregunto al paciente su nombre, su edad, si sabe qué fecha estamos, o su domicilio. Con eso ya evalúo si el paciente está orientado, si está atento. Obviamente en un paciente que está vigil, si es un paciente que está somnoliento o que está en estado obnubilado o coma, tenemos otro examen. La memoria, preguntándole datos, ¿sí? Su número de documento, puedo preguntar, por ejemplo, fechas determinadas, no sé, qué pasa el 25 de diciembre, o algunas fechas que son como muy reconocidas, si el paciente tiene memoria, o memoria de localizaciones específicas, por ejemplo, no sé, a dónde queda, entre qué calle y qué calle queda, no sé, en Santo Tomé, la Plaza San Martín, o en qué calle queda la facultad, cosas de memoria. Lo que es la capacidad de abstraer y el juicio, podemos decir al paciente que elabore cuentos, le hacemos sumar, restar o multiplicar de acuerdo a lo que sepa el paciente, digamos, con la memoria, sin un papel, sin calculadora, le hacemos diferentes cálculos, o podemos hacer al paciente que cuente en forma descendente, de 7 en 7 o de 3 en 3. Y lo que son las funciones encefálicas superiores, evaluamos el lenguaje. Dentro del lenguaje tenemos que evaluar si el paciente puede pronunciar bien las palabras y a la vez si se puede expresar. Entonces le pedimos al paciente que repita palabras que les decimos, que por lo general son palabras parecidas. Por ejemplo, le decimos 3 palabras con P, le decimos que diga pato, pelota, paleta, ¿sí? Que lo repita bien. Después le decimos al paciente que realice movimientos y evaluamos si coordina, si sabe repetir esos movimientos. Y después en cuanto a percepciones y delirios, bueno, se va a ir evaluando dentro de lo que es el examen físico porque el paciente va a ir refiriendo. Dentro de lo que les decía el lenguaje y la agnosia o la apraxia o para evaluar la memoria, también lo que se puede hacer al paciente es decirle que repita las palabras que le decimos, por ejemplo, pato, paleta, pelota. Seguimos con el examen físico y al rato, no sé, a los 10, a los 15 minutos, le pedimos que repita otra vez las palabras y ahí evaluamos
la memoria. Es decir, que tenemos que evaluar la memoria reciente y la memoria que tiene el paciente, su memoria a largo plazo. Dentro de lo que es la conciencia y la atención, sobre todo en pacientes por ahí que no están vigiles, tenemos que vigil es el paciente que está despierto. Y cuando no está vigil, puede ser que esté con tendencia al sueño, o puede ser que esté obnubilado o que esté en coma. Entonces, para evaluar la conciencia, tengo lo que es un examen cuantitativo, que evalúa el nivel de conciencia a través de la escala de Glasgow, que ahora la vamos a ver, y un examen cualitativo, que voy a evaluar lo que es la orientación halo y autopsíquica, que es eso, saber dónde está el paciente, si sabe qué fecha es, por qué está en ese lugar. Después evalúo la conducta y si tiene lo que es la atención intrapsíquica, si el paciente está, digamos, con percepciones o con delirios. En la escala de Glasgow, que esto digamos, se hace siempre que un paciente no está vigil o un paciente que tienen traumatismo craneal, que es para evaluar la conciencia. La escala cuenta con 15 puntos. Si el paciente tiene menos de 8 puntos, decimos que es un paciente que está en coma. Y nos va a decir el estado de conciencia. Lo más despierto se llama vigil, o lo más alerta se llama vigil. Después puede estar obnubilado, y después hay distintas etapas hasta llegar al coma. El paciente que está confuso, o sea, el paciente vigil es el que responde. El paciente que está confuso es el que tiene respuestas inadecuadas a las preguntas que le hacemos, o que tiene problemas de atención y de memoria. ¿Sí? Por ahí se acuerda el nombre, pero no sabe qué fecha es. El paciente que está con letargo es el paciente que está somnoliento, y es el paciente que le estamos hablando y tiende a dormirse. El paciente que tiene delirio son pacientes que tienen disminuida la atención, que suelen estar excitados, ¿sí? Con una excitación psicomotriz, y que tienen una alteración o un trastorno de la percepción. Suelen ser pacientes que tienen o traumatismos graves, o pacientes que están bajo efectos de alguna droga, ¿sí? Que tienen percepciones de que los están siguiendo. Son pacientes que llegan a la guardia y están como acelerados o excitados y tienen percepción alterada. El paciente que está estuporoso es el paciente que está despierto por periodos cortos, o que se despierta solamente ante algún tipo de estímulo, que puede ser un estímulo verbal o puede ser un estímulo doloroso. Y siempre va a responder solo frente a los estímulos. Es decir, que si nosotros no hacemos nada, el paciente tiende a dormirse, y solo lo podemos despertar con alguno de estos estímulos. Y el paciente que está en coma es el paciente que no está ni despierto, obviamente que no está orientado, no responde a los estímulos que le hacemos, y puede tener posturas diferentes, que se llaman posturas de descerebración o de corticación, frente a los estímulos que le apliquemos. La escala de Glasgow, como le dije, tiene el puntaje. Lo que hacemos es evaluar la respuesta motora, la respuesta verbal y la respuesta ocular. De acuerdo al puntaje que tiene, hacemos la suma. Si tiene menos de 8, decimos que el paciente está en coma. Y lo que se evalúa es, en cuanto a lo motor, le pedimos al paciente que, por ejemplo, que levante una mano. Si obedece a órdenes, tiene el puntaje más alto. Si el paciente no está vigil, ¿sí? Está, por ejemplo, en un estado o somnolencia o nubilado, lo que hacemos es evaluar si localiza estímulos dolorosos. Es decir, es un paciente que está dormido y yo pellizco la mano, y la respuesta que debe tener el paciente es localizar o tratar de sacar el estímulo. Un grado menos es el paciente que evita el estímulo, es decir, que en vez de buscar para retirar el estímulo doloroso, lo que hace es sacar, correr el miembro al que se está estimulando. Es decir, yo pellizco y en vez de tratar de sacar el estímulo, retira el miembro.
Y después, los grados de decorticación o de cerebración va a ser cuando flexiona, ¿sí? Yo aplico un estímulo doloroso, por ejemplo, en el brazo, y lo que hace el paciente es flexionar el miembro, y el grado de decorticación lo que hace es extender el miembro. Y la última respuesta ya sería que no tenga respuesta motora ante el estímulo. Es decir, que lo que evalúa la respuesta motora es qué estímulo tiene el paciente frente a una orden simple, y en el caso de que no siga órdenes simples, evalúo con un estímulo doloroso, si localiza, si retira o si flexiona o extiende el miembro estimulado. Y en el caso, obviamente, que no tenga respuesta, va un punto. Lo que es la respuesta verbal, evalúo si le hago una pregunta al paciente y evalúo si está orientado, si está confuso o desorientado, ¿sí? Por ejemplo, le pregunto, ¿usted sabe qué día es hoy? Nos dice 30 de septiembre 2021. Si está desorientado, puede decir que está, no sé, en el 10 de septiembre, en el 10 de octubre, pero otro tipo de respuestas, si bien está cerca de la respuesta, está desorientado. Un grado menor es que el paciente no pueda, no responda a nuestra pregunta, ¿sí? O que diga cualquier respuesta, que no tenga nada que ver con la pregunta. El puntaje menor es que diga palabras que no son legibles o que no son entendibles, ¿sí? Que solo haga sonidos. Y la menor respuesta es que no hable. Y dentro de lo que es la apertura ocular, que es el tercer punto que se evalúa, es si abre los ojos espontáneamente, si lo hace solo con la orden al pedido de que abra los ojos, si lo hace con un estímulo doloroso o si directamente no abre los ojos. ¿Está? Acá me preguntan qué significa que tenga un Glasgow de 3. Glasgow de 3 es el mínimo puntaje que puede tener un paciente, y es un paciente que está, obviamente que va a estar en coma. Dijimos que menos de 8, ya decimos que está en coma. Por lo general son pacientes que por ahí están en estado más de tipo vegetativo, porque si tiene 3 puntos de Glasgow significa que no tiene respuesta motora, por más de que yo le genere un dolor, no, o sea, no flexiona ni extiende, digamos, como que no hay conexión entre el estímulo y el sistema nervioso central, no tiene respuesta verbal y no tiene apertura palpebral, ¿sí? Es el menor estado de que tiene la conciencia, ¿sí? Es el mínimo. Por lo general, los pacientes que están en estado vegetal tienen el Glasgow en 3. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende hasta acá? Profe, ¿Sí? La puede escala ser de más... Glasgow no es que la usamos siempre, o sea, si el paciente viene a la consulta hablando, no vamos a hacer un Glasgow. La escala de Glasgow se hace sobre todo a los pacientes que tienen un traumatismo o pacientes que están somnolientos y tengo que evaluar cuál es el estado de su conciencia. Si es un paciente que habla y que entra caminando al consultorio, no voy a hacer todo esto. ¿Sí? Es más que nada para saber el estado de conciencia y si ese paciente está en coma o no. ¿Preguntas? Seguimos. El Glasgow puede ser más bajo si yo utilizo aún lo exame pupilar, ¿no? ¿Podés repetir? El Glasgow puede ser más bajo si yo utilizo también el exame pupilar, ¿no? Pues, no, sabes que no alcanzo a oírte. El puntaje mínimo que tiene el Glasgow es 3. Menos que eso no existe. No sé si me preguntabas eso. A ver. Déjame que voy a subir bien el volumen. ¿Podés repetir tu pregunta? Si yo utilizo lo exame pupilar en lo Glasgow, yo no voy a restar más 1 o 2 puntos en esto
en este examen? No, el No sé si examen me ent- pupilar no tiene que ver con el Glasgow. ¿Sí? El Glasgow es para evaluar la conciencia del paciente. El examen pupilar evalúas otra cosa. No, no se mezcla acá. ¿Me expliqué? O no sé si respondí tu pregunta. Sí, bien, bien. ¿Sí? Ok. Yo puedo tener un paciente con alteras, por ejemplo, intoxicado por monóxido de carbono o por el consumo de alguna droga, donde sus pupilas estén alteradas y los reflejos pupilares estén alterados, pero no significa, o sea, no entra en la escala de Glasgow, porque no estoy evaluando la conciencia, ahí estás evaluando la corteza directamente. ¿Está? Bueno, Ok. de acuerdo al puntaje que tengan en el Glasgow, lo vamos a clasificar en leve, moderado o grave, y decimos que menos de 8 es un paciente que está en coma. Y el menor puntaje que tiene que tener el Glasgow no es 0, sino es 3. Eso acuérdense porque es una pregunta que se hace frecuente. El menor puntaje nunca es 0 porque siempre el menor puntaje por cada punto de evaluar es 1. Bien, eso es lo que hablamos de la conciencia. Dentro del examen motor, ¿quedó alguna duda de ahí, de Glasgow? Doctora, cuando un paciente no viene ubicado en tiempo y espacio, ¿qué hago primero? ¿Tomo los signos vitales? Sí, siempre los signos vitales van antes del examen neurológico. Siempre. Y lo otro que deberías evaluar si tu paciente, o sea, si el paciente está lúcido, evaluar si tiene alguna patología de base, por ejemplo, si es diabético y demás, porque otra cosa que puede alterar el estado de la conciencia es la hipoglucemia. Bueno, y después hay muchas causas, pero lo primero que deberías evaluar sus signos vitales, si es diabético evaluar su glucemia, o si es un paciente siempre evaluar la glucemia, y después obviamente el consumo de drogas, consumo de fármacos, etc. Pero los vitales van primero. Uno, digamos, como decimos, cuando entra a la consulta evaluamos el global del paciente, pero el estado de conciencia, que es esto lo que dijimos, haciéndole las preguntas de nombre y demás, van después de los signos vitales. Bien, entonces lo que es la conciencia, evaluamos lo que dijimos del paciente, mediante distintas preguntas, le podemos que realice órdenes, evaluamos el lenguaje, evaluamos la memoria, y después, si el paciente no está vigil, hacemos la escala de Glasgow. Dentro de lo que es el examen motor, tenemos que evaluar, en cuanto a la inspección, si el paciente tiene movimientos involuntarios, si tiene fasciculaciones, si hay hipertrofias o hipotrofias en alguno de los miembros. Después vamos a palpar las distintas extremidades y vamos a evaluar si tiene dolor, si tiene, digamos, como empastamiento de las articulaciones o a la movilidad. Evaluamos lo que es la movilidad activa voluntaria, le pedimos al paciente que movilice los miembros ante la orden, es decir, evaluamos miembros superiores, miembros inferiores, y evaluamos la fuerza, la amplitud y, por así decir, si presenta o no dificultades para realizar un movimiento. Y obviamente si tiene dolor al realizarlo. ¿Qué podemos encontrar cuando le decimos al paciente levante los brazos o levante las piernas? Podemos encontrar paresias, que son movimientos débiles, es decir, pérdida de la fuerza. Podemos encontrar parálisis, que es imposibilidad de realizar el movimiento. Y en algunos casos podemos encontrar lo que se llama impotencia funcional, que esto hay que saber diferenciar bien. Impotencia funcional es imposibilidad de realizar el movimiento debido a una lesión o alguna patología en el componente osteomuscular, ¿sí? No en la parte neurológica. Un paciente puede venir sin poder levantar
el brazo derecho porque tiene un problema neurológico, ¿sí? Una patología neurológica periférica, o puede tener fracturado la articulación del hombro, ¿sí? Eso es diferente. Una cosa es parálisis y otra cosa es impotencia funcional. Dentro de la movilidad activa voluntaria le decimos al paciente levante la mano, levante el brazo. Podemos encontrar hemiplejías, de acuerdo al grupo de extremidades que comprometa, hemiplejías, monoplejías, que va a ser un solo miembro, paraplejías, ambos miembros inferiores, ambos miembros superiores, diplejía o cuadriplejía. ¿Sí? Eso es de acuerdo al compromiso que presente la enfermedad. Los signos de paresia, o sea, o cómo voy a evaluar la fuerza en los miembros superiores. Teníamos la maniobra, estos se van a acordar de Semio, si no repasan, está la maniobra de Mingazzini y la maniobra de Barré. En una le pedimos al paciente que sostenga, extienda y eleve los miembros superiores. Evaluamos si alguno tiene menor fuerza, si cae o si directamente no lo mueve. Y en la maniobra de Barré lo hacemos, evaluamos la fuerza que tiene para separar los dedos, siempre con los brazos extendidos, y evaluamos las manos. Repasen bien todas las maniobras, porque esto sí es fácil de hacerlo al paciente. ¿Sí? El paciente sentado le decimos levante los brazos, cierre los ojos, y ahí evaluamos si alguno de los miembros se cae o no moviliza, y después con las manos. ¿Qué les iba a decir de acá? Y lo otro que se hace en el examen neurológico, por lo general cuando hacemos un examen neurológico más detallado, es ponerle puntaje, ¿sí? En neuro hay una escala de puntaje de la fuerza del 1 al 5. 5 es que está normal, que digamos que tiene la fuerza, y 0 sería la parálisis. Entonces, de acuerdo al grado de parálisis, o sea, si tiene parálisis o si tiene algún tipo de paresia, tiene una escala del 1 al 5. Supongamos que nuestro paciente tiene una parálisis en el miembro superior derecho. Lo que vamos a decir es que ante el examen de Mingazzini tiene fuerza de 5 en el brazo izquierdo porque lo moviliza perfecto, y el brazo derecho tiene 0 puntos, ¿sí? Porque no lo moviliza. Si nuestro paciente tuviese una paresia, podemos decir que tiene puntaje de 4, de 3 o de 2, de acuerdo a la fuerza que tenga para sostener el miembro extendido. Lo mismo se hace en la escala de puntaje con los miembros inferiores. Para evaluar la fuerza y movimiento de los miembros inferiores teníamos la maniobra de Mingazzini y la maniobra de Barré para miembros inferiores. En una el paciente en decúbito ventral y el otro en decúbito dorsal, le hacemos flexionar y sostener las piernas. Esto es de Semio, repasan bien cómo se hace la maniobra. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Seguimos. Acá me hablan por el chat. Traten de preguntar por el micrófono que me es más fácil, ¿sí? Preguntan si un paciente es mudo, si no habla, ¿qué se hace con la respuesta verbal o si se evalúa de otra manera? La respuesta verbal, lo que nosotros evaluamos en la respuesta verbal es, por un lado, si el paciente habla, lo que es la fonética, ¿sí? De la palabra, y después si comprende lo que le decimos y si puede decir lo que quiere expresar. Entonces, si el paciente es mudo, no quiere decir que va a tener 0 puntos. Si el paciente es mudo, nosotros le vamos a pedir que realice una orden, ¿sí? Por ejemplo, le decimos cerrar los ojos, abrir la boca, y ahí evaluamos si comprende el lenguaje. Y si el paciente es mudo, le vamos a hacer una pregunta y le vamos a pedir que escriba su respuesta, ¿sí? Entonces ahí vamos a evaluar también si puede expresarse. Es decir, que hay algunas otras, o sea, hay otra forma de comunicarlo, no porque sea mudo va a llevar 0 puntos. ¿Sí? Ahí lo que no vamos a evaluar es
Por ejemplo, si tuviese disartria, lo que es la parte fonética o la parte motora del habla, no la vamos a evaluar, pero sí evaluamos la comprensión del lenguaje. Acuérdense, Doctora, sí. ¿sería lo mismo para el paciente que esté intubado en terapia, por ejemplo? El paciente que está intubado ya sabemos que no va a hablar, ¿sí? Si está intubado, está inconsciente, está en coma, no va a responder a nuestras órdenes. O sea, ya va a estar más abajo de 8. ¿Sí? No hay ningún paciente que esté despierto intubado. ¿Está? Lo que les decía, repasen de lo que es el lenguaje, por ahí de anatomía o de fisio. Acuérdense que el lenguaje tenía varias áreas en el cerebro. Tiene lo que es la parte motora, ¿sí? Que estaba en el área frontal, y después tiene un área que estaba lo que se llamaba el área de Broca y el área de Wernicke, que esos estaban encargados de la comprensión y de la expresión del lenguaje, ¿sí? ¿Por qué les digo que es importante repasar? Porque si un paciente tiene una ACV y afecta al área frontal, ¿sí? Por ahí ese paciente tenga dificultad para hablar, pero su comprensión y su expresión del lenguaje están conservadas, ¿sí? Es decir, que el paciente se puede comunicar escribiendo en el teléfono o escribiendo en un papel de forma normal. Lo que no puede es pronunciar las palabras. Y al revés, hay pacientes que tienen una ACV en el área de la comprensión del lenguaje, en el área de Wernicke o de Broca, y lo que tienen alterado es la comprensión del lenguaje. Entonces son pacientes que hablan sin comprender lo que dicen o no pueden decir lo que quieren decir. ¿Está? Por eso es importante recordar esa parte de anatomía y de las áreas del cerebro, digamos, para eso sirve. Es decir, que si mi paciente tiene una ACV en la región frontal, lo que voy a tener alterado es el habla, la parte motora del habla, pero, o sea, el hablar, pero la comprensión del lenguaje puede ser normal. Por ahí sería lo mismo que pasa en un paciente que es mudo. No voy a poder evaluar esa parte, pero sí puedo evaluar la comprensión o la expresión. ¿Se entiende? Seguimos. Estábamos entonces en la evaluación de la fuerza, del tono de la parte motora, miembro superior, miembro inferior. Tenemos las dos maniobras y lo que les decía es que según la fuerza que tenga el paciente le podemos poner un puntaje. Que es un puntaje, digamos, universal que usan los neurólogos. Dentro de lo que son las parálisis, tenemos dos tipos de parálisis. ¿Alguien se acuerda de esto? Que iban a ser periféricas y centrales, dependiendo de dónde estaba la afección. Perfecto, lo tienen ahí anotado. La parálisis puede ser central o periférica, de acuerdo al origen de la lesión. ¿Cómo voy a saber yo si mi paciente tiene una parálisis, por ejemplo, en el miembro superior, y es central o periférica? Dependiendo del tiempo de evolución, una es espástica y la otra es flácida. Perfecto. ¿Qué más? Si afectaba el músculo frontal, digamos. Eso no sé cómo sería. ¿Cómo decís eso? En la central me parece que era más tipo de un lado y la periférica se afectaba todo hasta el músculo, digamos, hasta el Bien, músculo bien. superior. Bien, de acuerdo al lugar al compromiso muscular que genera. Es decir, que nosotros con el examen físico de un paciente podemos saber si tiene una parálisis de origen central o de origen periférico. ¿Qué tenemos que evaluar? Los reflejos osteotendinosos, que ahora vamos a ver cuáles usamos, los reflejos cutáneos o los reflejos superficiales, el signo de Babinski, el tono muscular que tiene el paciente, si presenta atrofias, si presenta alteración de los esfínteres, como decían recién, si es polimuscular o si es monomuscular, o sea, mononeuromuscular, y si tiene o no movimientos asociados. Mediante esos datos semiológicos voy a poder hacer la diferencia.
Cuando la parálisis es de origen central, los reflejos osteotendinosos están aumentados, están exaltados. El clásico que hacemos es el de la rótula o el de Aquiles. Entonces yo voy a realizar la maniobra para evaluar el tendón rotuliano y lo que voy a encontrar es una hiperreflexia, ¿sí? Mientras que si fuese periférica, es decir, si la lesión está ahí, el reflejo va a estar disminuido o abolido directamente. Los reflejos cutáneos van a estar abolidos en lo que es la patología central. El Babinski va a ser positivo. Van a tener un tipo de hipertonía que se llama en navaja, ¿sí? Hay distintos nombres. En la de tipo central se llama navaja, quiere decir, esto se van a acordar de Semio, que tiene una rigidez para realizar, cuando yo le hago la movilidad pasiva, encuentro una rigidez al iniciar el movimiento y después el miembro cae o se moviliza más fácil. Bueno, atrofia puede haber de acuerdo al tiempo de evolución, suelen estar comprometidos los esfínteres, es polimuscular, la de tipo central nunca va a afectar a un músculo, sino que afecta al grupo de músculos, y suele tener movimientos asociados, ¿sí? Del lado que está paralizado, es decir, movimientos involuntarios en ese miembro. Lo contrario va a ocurrir si la parálisis es de origen periférico. Dentro de lo que son las hemiplejías, ¿qué tipos de hemiplejías conocen? Las piramidales y las extrapiramidales. ¿Qué más? ¿Cómo más podemos clasificarlas? La espástica. Bien, puedo tener una hemiplejía que sea flácida, es decir, que el miembro esté blandito, o puede ser una hemiplejía donde el miembro esté contraído. Lo mismo, con la semiología puedo hacer el diagnóstico. Las hemiplejías de tipo flácida suelen tener parálisis facial central, compromiso de ambos ojos, puede haber afectación de la lengua. La parálisis, lo que es braquial y crural, es completa, el tono muscular va a estar disminuido, por eso es flácida, los reflejos superficiales no van a estar, o sea, van a estar abolidos o van a estar disminuidos, los profundos van a estar disminuidos y el Babinski es positivo. Mientras que en las parálisis espásticas lo que vamos a encontrar es que el paciente, en vez de tener esa flacidez o el tono disminuido en el miembro, va a estar contracturado, ¿sí? O va a estar rígido o flexionado. Lo que va a hacer la semiología, lo que es a nivel de la cara, va a tener los pliegues acentuados por la contractura, el miembro superior suele estar flexionado, el miembro inferior extendido, pero siempre rígido. Suele haber más compromiso del miembro superior. Vamos a tener los reflejos profundos aumentados, los superficiales disminuidos, el Babinski va a ser positivo y va a haber movimientos asociados, porque pueden ser clonus o pueden ser cinesias. Y cuando es de larga evolución, la hemiplejía, podemos encontrar alteraciones en lo que es el trofismo, lo que va a ser a nivel de la piel o de las uñas, y si pasa el tiempo, va a haber atrofia muscular. ¿Está? Es decir, que con la semiología yo puedo hacer el diagnóstico si la parálisis es de tipo central o periférica, o si la hemiplejía es de característica espástica o flácida. ¿Cómo lo hago? Evaluando al paciente, si veo si tiene los miembros contraídos, si tiene extendidos, y con el trofismo y los reflejos. ¿Qué reflejos evaluamos? Primero, recordar lo que era un reflejo. ¿Qué es un reflejo motor? ¿Qué era el reflejo? Es la respuesta frente a un estímulo, que puede ser interno o externo.
Bien. ¿Y el reflejo motor o el reflejo de la motoneurona, cómo era? Lo que tiene diferente es que es independiente de la voluntad. Bien, sí, es involuntario. ¿Qué más? ¿Para qué me sirve evaluar los reflejos osteotendinosos o los reflejos profundos o los superficiales? ¿Qué estoy evaluando en sí? El estado de alerta del paciente. No, de alerta no, porque es involuntario. La La integridad. indemnidad de las vías. Bien, por ese lado va. La respuesta central, si está todo bien. Bien, evalúo toda la respuesta, ¿sí? Por lo general es una vía que ingresa, se procesa la respuesta y el efector. ¿Se acuerdan del clásico dibujo de anatomía? Tengo el estímulo frente al receptor, vía aferente, se procesa en la médula, en el cordón posterior, cordón anterior, la vía eferente y músculo efector. Es decir, que evalúo la indemnidad del sistema o evalúo el arco reflejo. Para eso me sirven evaluar los reflejos. Teníamos reflejos superficiales y reflejos profundos. Los profundos son los osteotendinosos. Decimos que lo que evalúa es la respuesta motora o secretora, que es independiente de la voluntad, mediante un estímulo. Bueno, son superficiales, los profundos, hay reflejos de automatismo y hay reflejos de postura y actitud. El arco reflejo que lo vimos recién. Los osteotendinosos lo vamos a hacer al percutir o al estimular un tendón o hueso en puntos determinados. Y lo que evaluamos de ese reflejo, primero si está presente o no, la amplitud que tiene, es decir, si está pero está disminuido o si está pero está exagerado, la zona reflexógena, es decir, si yo estimulo una zona cercana o periférica al punto específico y provoca el estímulo, la respuesta del estímulo, si es policinético, es decir, si yo dejo de aplicar el estímulo y la respuesta sigue, y la difusión o si los músculos que se estimulan responden algunos músculos periféricos. Dentro de los profundos tenemos, y a la vez lo que hay que recordar es que el reflejo, lo que evalúo es el arco reflejo, y lo que tengo que evaluar es distintas alturas del sistema nervioso central, ¿sí? Del sistema nervioso periférico. Entonces, lo que evalúo es la indemnidad de la médula a diferente altura. Por eso siempre se evalúa uno de la cabeza, uno de miembros superiores y uno de miembros inferiores, ¿sí? Para ir evaluando la indemnidad de esa médula. De lo que es par craneal, evaluamos el macetero, eso repasan bien de semio, cómo era cómo es la maniobra. Lo que se hacía era estimular con dolor o con presión a nivel del mentón, y lo que provoca es que el paciente mueva así, o que mueva la boca, que baje, que abra que abra la boca. Después tenemos el reflejo patelar y después tenemos el aquiliano. Dentro de esos reflejos hay más para evaluar distintas alturas, pero son los clásicos: el macetero, el patelar y el aquiliano. Entonces estoy evaluando par craneal, estoy evaluando región lumbar y estoy evaluando región sacra. Y lo que es miembro superior, que sería para evaluar la médula más arriba, tenemos a nivel de C6 el estilo radial, el bicipital y el tricipital. Con eso evalúo lo que es entre 5 y 8. ¿Qué vamos a evaluar de los reflejos? La maniobra la repasan porque la vieron en semia. Lo que evaluamos de los reflejos, como dijimos, es si estaban aumentados o disminuidos. Podemos encontrar hiperreflexias, podemos encontrar clonus. Clonus van a ser contracciones involuntarias, rítmicas, que se provocan por extensión brusca de diferentes tendones. Es decir, que yo provoco
hago la maniobra para realizar la evaluación de un reflejo, por ejemplo, golpeo en el tendón de la rótula, y la respuesta normal sería que se extienda el miembro inferior. Lo que voy a encontrar cuando tengo clonus es que también encuentro movimientos en el pie o en la rótula, puedo encontrar, perdón, movimientos en músculos de la región, ¿sí? Que no son estimulados por ese reflejo. Lo puedo evaluar en el pie, lo puedo evaluar en la rótula o lo puedo evaluar en la mano. Es decir, yo estimulo y encuentro movimientos extra, por así decir, a la zona estimulada. Y las incinesias son movimientos involuntarios que voy a encontrar cuando yo realizo otro movimiento. ¿Sí? Es decir, a ver, el clonus lo encuentro más que nada cuando yo estimulo el músculo, ¿sí? Porque es por una contracción más de tipo brusca de los tendones. Por eso lo voy a encontrar cuando evalúo un reflejo. Las incinesias son movimientos involuntarios que se producen con los movimientos voluntarios que se hacen de forma consciente. Bueno, y nos van a orientar a que si hay una lesión a nivel piramidal. ¿Pero se entiende la diferencia de clonus y incinesias? ¿Sí? El clonus lo voy a encontrar cuando yo estimulo, ¿sí? De forma brusca un tendón, mientras que las incinesias son más de tipo involuntarios en el movimiento diario. Y después podemos encontrar otros tipos de reflejos que son de imitación o de coordinación. Las incinesias pueden ser globales, pueden ser de coordinación o de coordinación. Bueno, perdón. Las incinesias, por ejemplo, lo que puedo encontrar es que yo al estimular el abdomen de un paciente flexiona la pierna, ¿sí? Sin estimular la pierna, al estimular el abdomen encuentro un movimiento agregado. Después tenemos el de coordinación. El paciente le pedimos que extienda miembros inferiores y tiende a flexionar, o pacientes que, digamos, incidencias de coordinación en cuanto a la posición. Todas estas son maniobras que se hacen, se repasen viendo el libro de semiología, que se hacen o que encontramos más que nada cuando hay alteración a nivel central, ¿sí? del sistema piramidal. Y lo que son los reflejos superficiales los vamos a hacer más que nada evaluando los pares craneales a nivel cutáneo, a nivel cutáneo abdominal, a nivel del cremaster, zona plantar y región anal. Lo mismo, sirven para lo mismo, que es para evaluar la indemnidad de la médula. Podemos encontrar en este caso que esté presente o que esté ausente, es decir, el estímulo superficial corneal, lo que se le pide al paciente es que con los ojos abiertos nosotros tratamos de tocar la córnea, por ejemplo, con un hisopo. La respuesta normal es que el paciente cierre el párpado, ¿sí? O que produzca una defensa. Si el paciente realiza el movimiento, decimos que está presente. Si el paciente tocamos la córnea y no cierra el ojo, decimos que está ausente. ¿Qué significa que está ausente? Que puedo tener una lesión a nivel de lo que es entre C5 y C8. Lo mismo a nivel del velo palatino, a nivel cutáneo abdominal, evalúo más que nada lo que es la región, las últimas dorsales. A nivel del cremaster evalúo las lumbares, a nivel anal evalúo lo que es el compromiso sacro, y plantar también la región o la indemnidad a nivel sacro. ¿Estamos? Tengo que evaluar la parte motora y la parte sensitiva de la médula, y lo hago a través de los reflejos. Según la patología que tengo, si es periférica o si es central, ese reflejo va a estar aumentado, disminuido o va a estar abolido. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Seguimos. Bueno, acá un repaso rápido de lo que son los reflejos. Cutáneo abdominal, los reflejos de todo lo que viene a ser del par 10 y 11, que evaluó las últimas cervicales. Y a nivel plantar, el reflejo de Babinski. Lo que era el reflejo de Babinski, que digamos, se suele hacer seguido este reflejo, al hacer la maniobra de Babinski sobre la región plantar se estimula, se evalúa la indemnidad y digamos, la respuesta normal es que el paciente flexione los dedos. ¿Sí? Si hay alguna lesión de tipo piramidal, la respuesta va a ser la contraria, sino que lo que va a hacer es extender los dedos del pie. En los lactantes, bueno, o en los bebés recién nacidos, está al revés este reflejo. Y después, dentro de lo que es Babinski, hay reflejos sucedáneos, es decir, reflejos que puedo provocar o que puedo evaluar la región, la misma región, sin hacer el de Babinski, por ejemplo. Si tengo un paciente que tiene, no le puedo realizar el Babinski porque tiene una quemadura en la planta, porque tiene, no sé, una fractura, porque no se puede tocar el pie, hay otros reflejos que me van a evaluar también esa región, que se llaman reflejos sucedáneos. La respuesta tiene que ser la misma y puede ser cualquiera de esos. Puedes decir que puedo provocar el Babinski frotando la parte anterior de la tibia, puedo provocar Babinski haciendo compresión del tendón de Aquiles o de los gemelos. Esos tipos, los reflejos sucedáneos se usan más que nada cuando no puedo realizar la estimulación a nivel plantar. Y dentro de los reflejos tenemos los reflejos de automatismo, que los reflejos de automatismo en pacientes sin patología no están, es decir, que cuando aparezcan van a ser patológicos y significa que hay una interrupción o algún tipo de alteración a nivel medular, es decir, que el arco reflejo está alterado. Pueden ser los fenómenos de cortadores, fenómenos de alargadores, y después hay otro que se llama el max reflex, el Coller y la eyaculación. Es decir, creo que estaban explicados, no. Cuando yo estimulo al paciente, cuando le provoco el reflejo, flexiona o extiende todo el miembro y en algunos casos, al provocar el estímulo, se logra el paciente eyacula, ¿sí? Siempre que aparezcan este tipo de reflejos, me va a hablar de que hay una patología a nivel medular. Bueno, después tenemos los reflejos posturales que evalúan la vía extrapiramidal, o ya evalúo no la médula, sino el tronco encefálico. Y después reflejos arcaicos, que si están presentes también me hablan de que hay una patología, es decir, que no tienen que estar, son reflejos que están cuando nacemos y con la maduración del sistema nervioso van desapareciendo. Por eso se los llama reflejos arcaicos, que es el reflejo de succión, el reflejo de siqueo, el palmo mentoniano. Son todos esos reflejos que se hacen o que se evalúan cuando nace el bebé y que a medida que el sistema nervioso madura van desapareciendo. ¿Está? Entonces, lo que es la parte de reflejos y lo que tengo que evaluar en el examen físico de un paciente cuando hablo de reflejos es evaluar si están presentes o si están ausentes, y en el caso si están presentes, si la respuesta es adecuada o no, es decir, si tienen hipo o hiperreflexia. De acuerdo al estímulo que estoy provocando y si están presentes o ausentes, me van a estar diciendo si tengo una patología de tipo central o es de tipo periférica. Los reflejos que tengo que evaluar son los de tipo, los motores, ¿sí? Que evaluamos a diferente altura la médula, y los reflejos sensitivos, que lo mismo hacemos es estimular de forma sensitiva, evaluando diferentes alturas de la médula. Y después tenemos los reflejos arcaicos, que si los encuentro son patológicos, y los reflejos posturales, que son más que nada para evaluar la parte más alta, a nivel del tronco.
¿Dudas o preguntas hasta ahí? Bien. ¿Pasamos a tono o quedó alguna duda? Bien, asumo que se Profe, una pregunta, sí. ¿qué es el reflejo arcaico de Hoffman? Todo, eso búsquenlo bien en el libro de Semio, son todos reflejos que van desapareciendo. El de succión es el para comer, el de los siqueos cuando se estimula los labios del bebé que tiende a succionar o con la nariz, y el de Hoffman me parece que es a nivel de la cara también, ¿sí? No me acuerdo, es el de palmo mentoniano, es el típico que se estimula y cierran. El de Hoffman me parece que era a nivel cutáneo de la cara, se estimula y tiene que provocar la sonrisa, la movilidad. Eso busquen bien los nombres, pero son reflejos que no están presentes en los adultos. ¿Y hasta qué edad son normales, doctora? ¿Qué? ¿Hasta qué edad son normales los reflejos arcaicos? No, solo en el lactante. Van desapareciendo a medida antes del año, ya desaparecen. Acá alguien puso el de Hoffman, es la flexión brusca de la falange distal del dedo. Está. Bien, no es el Hoffman, no es el que les decía. Acá pusieron la definición bien, es también a nivel de las manos, es como el palmo mentoniano. ¿Sí? Evaluamos a nivel piramidal si hay irritación o no con la flexión o extensión de las falanges. ¿Seguimos? Bueno, pasamos a tono, que es el otro punto que tenemos que evaluar dentro del examen físico neurológico. Es decir, que evaluamos la conciencia, evaluamos la movilidad de los miembros, evaluamos el reflejo y ahora vamos a evaluar el tono. El tono es el estado de tensión que tienen los músculos, ¿sí? Es decir, que puede estar hipertónico, que va a estar rígido, que va a estar flexionado, o puede estar hipotónico. Evaluamos la resistencia que tiene al movimiento pasivo el paciente, la movilidad que tenga, la resistencia que tiene para movilizarlo, la resistencia que tiene ante los movimientos pasivos, y la extensión máxima que pueda tener. ¿Qué podemos encontrar en estos pacientes? ¿Sí? El tono dijimos que era el estado de contractura que tenga el músculo. Puede estar hipertónico o puede estar hipotónico. Y dentro de estar hipertónico, podemos decir que la hipertonía es de origen piramidal, ¿sí? Es decir, es de origen central, o es de origen extrapiramidal. ¿Cómo vamos a ver esto? A través de la semiología. Cuando el compromiso es de tipo piramidal y evaluamos el tono del paciente, ¿sí? Que tiene hipertonía, tenemos una resistencia inicial, pero después una leve disminución. Es decir, yo tengo un paciente que tiene hipertonía, tiene el mismo flexionado, está rígido, cuando tiendo a movilizarlo encuentro una ligera tensión, pero después el movimiento es más fácil. ¿Sí? Es lo que se llama el signo de la navaja positivo. ¿Qué más? Bueno, suele ser de tipo distal, afecta a grupos musculares, los reflejos profundos van a estar comprometidos en hiperreflexia, la hipertonía aumenta con el movimiento y cede con el reposo, y después lo que tiene también como otro dato es que tienen el signo de negro, que es negativo. El signo de negro era, no sé si se acuerdan, en la parálisis facial, cuando le pedimos al paciente que mire hacia arriba, el signo de negro es que desvía la mirada, ¿sí? En este caso el signo de negro es negativo. Cuando el compromiso es extrapiramidal, es decir, que la lesión no es a nivel central, la hipertonía va a tener una resistencia pareja, es decir, que
voy a presentar resistencia durante todo el movimiento, diferente del otro que era una resistencia solo al inicio. No va a tener el signo de la navaja, va a estar el signo de negro, cede con el movimiento la hipertonía y se exagera con el reposo, es decir, que es al revés, compromete regiones proximales y los reflejos profundos van a ser normales. ¿Sí? Todos esos signos semiológicos que uno evalúa y que puede encontrar en el paciente nos permiten o nos van a llevar a hacer el diagnóstico. Bueno, causas de hipertonía, a nivel central tengo tumores, tengo esclerosis, tengo ACV, y a nivel extrapiramidal, ¿sí? Tengo lo que puede ser el Parkinson, la enfermedad de Wilson o algún núcleo que esté afectado. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿No? O sea, ¿qué es lo importante de acá? Semiología. ¿Sí? Tengo que saber las maniobras y saber qué afección tienen, si el compromiso es de tipo piramidal o es de tipo extrapiramidal, de alguna región, de algún núcleo. De acuerdo a eso, donde está la región, es como voy a encontrar el tono del paciente. Otras alteraciones que puedo encontrar en el tono del paciente, así como dijimos la hipertonía, que puede ser de tipo piramidal o extrapiramidal, podemos encontrar hipotonía, distonía, es que alterne, paratonía, miotonía o asterixis. ¿Sí? La asterixis era otro movimiento involuntario que encontramos, que es el movimiento de la mano hacia abajo cuando le hacemos una extensión máxima, es decir, nosotros provocamos la extensión máxima en el paciente y el miembro queda como temblando o moviéndose hacia abajo. Causas de hipotonía, de tener el tono disminuido, pueden ser poliomielitis, esclerosis lateral amiotrófica, problemas en el plexo o radiculopatías, miopatías, alteraciones en el cerebelo, enfermedades como las coreas o la lesión reciente de la motoneurona superior. ¿Sí? Por ahí los pacientes que tienen hipertonía en el inicio, ¿sí? Por ejemplo, en el inicio de una ACV puedo encontrar hipotonía, pero a medida que pasa el tiempo, es decir, a las 12, 24 horas, el examen semiológico modifica. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Es decir, que dentro del examen físico seguimos evaluando los reflejos, después evaluamos el tono. El tono era la contractura muscular que tiene el músculo, puede estar aumentado o disminuido, le llamamos hiper o hipotonía. Dentro de la hipertonía tengo que diferenciar cuando es de causa piramidal y cuando es de causa extrapiramidal. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Con las maniobras semiológicas, evaluando la rigidez que presenta, la movilidad pasiva, los reflejos como están en ese caso, y ahí lo puedo dividir. El paso siguiente a evaluar en el examen neurológico es el trofismo. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí o se perdieron? Ya evaluamos la conciencia, evaluamos la movilidad, evaluamos los reflejos, evaluamos el tono, y ahora tenemos que evaluar el trofismo. ¿Qué va a ser el trofismo? Sería como el crecimiento del músculo. Más o menos. Su nutrición, su desarrollo. Es el estado en el que está el músculo, ¿sí? La vitalidad, por así decir, del músculo. Un trofismo disminuido es un paciente, por ejemplo, que tiene poca masa muscular, y paciente con el trofismo conservado, un paciente que su masa muscular o la vitalidad de todos los tejidos que comprometen al miembro están bien. A la inspección tengo que ver desde la piel, ¿sí? Sí, piel y fanera, o sea, cómo está la piel, cómo están las uñas, si tiene vello, el volumen,
si tiene relieve muscular, es decir, si puedo ver los grupos musculares o si el paciente tiene un trofismo disminuido y directamente es piel y hueso, y si presenta fasciculaciones. Tengo que palpar y evaluar digamos, la consistencia, y lo que hacemos también es medir, usar el perímetro muscular. Esto se hace sobre todo en pacientes que tienen parálisis, ¿sí? Sabemos que los pacientes que tienen parálisis, si uno no rehabilita, la masa o el trofismo se va perdiendo, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve medir el perímetro muscular? Es para evaluar el trofismo, es decir, saber si esa masa muscular se conserva o se pierde. Bueno, en algún caso puede aumentar. Paciente que tiene una ACV y que queda con una parálisis del miembro superior derecho y yo lo estoy rehabilitando, lo que tengo que lograr es que ese perímetro muscular se mantenga constante y que no disminuya. ¿Sí? Porque si disminuye ese perímetro me está hablando de que estoy perdiendo la masa muscular. Digamos, es un paso más del examen físico. Y dentro de las alteraciones que voy a encontrar, puedo encontrar hipotrofia o atrofia. Esto pasa sobre todo en pacientes que tienen, que no movilizan algún miembro o pacientes que están postrados. Puedo encontrar hipertrofia. Y puedo encontrar en algunos casos lo que se llama mioquimia, que es la contractura muscular asincrónica de algún grupo muscular, que por lo general son los de la boca o los del ojo. ¿Sí? Esos son como alteraciones que puedo encontrar al evaluar la masa muscular. ¿Duda o pregunta ahí? Sigo. Otro punto a evaluar dentro del examen neurológico es la marcha del paciente. Por eso decimos que el examen físico empieza desde que el paciente ingresa a la consulta. Dentro de lo que es la marcha, tenemos diferentes tipos de marcha que nos van a hablar de distintas patologías. Lo más clásico, o sea, tenemos la marcha táxica, la marcha hemipléjica, la espástica, la miopática, la de Neste-Page o la de Parkinson. De acuerdo al tipo de marcha, es decir, yo veo entrar al paciente y evaluando su marcha ya puedo sospechar o hacer diagnóstico no sé si hacer diagnóstico, pero sospechar de un tipo, de alguna patología neurológica. Tenemos la marcha táxica, que es la marcha, esto lo van a ver bien después lo que es ataxia en cerebelo, es la marcha incoordinada, ¿sí? O la marcha descoordinada, que puede ser de tipo tabética. Pues tabética, es decir, que afecta al cordón medular posterior, puede ser de tipo cerebelosa o puede ser de origen vestibular. De acuerdo si afecta al cordón medular posterior, si afecta al cerebelo o afecta en la región vestibular, dentro de la ataxia tiene sus características. Es decir, dijimos que atáxica era una marcha incoordinada. La tabética, como no tiene, como está alterado el cordón posterior de la médula, es decir, que no tiene el estímulo, está alterada la parte sensitiva, es decir, que la propiocepción está alterado, que esto puede pasar, por ejemplo, en pacientes que tienen sífilis, ¿sí? En las etapas crónicas que se afecta el cordón medular posterior, tienen alterada la propiocepción, es decir, que son pacientes que van a caminar en forma descoordinada y a la vez el apoyar del pie es diferente a una caminata normal. Caminan apoyando todo el pie, ¿sí? Como no tienen sensibilidad y no pueden, la propiocepción está alterada y no saben, por así decir, a la altura o dónde está el piso, caminan como pisando huevos, se podría decir, ¿sí? Caminan apoyando bien toda la planta del pie. La marcha cerebelosa o la marcha del borracho o del ebrio, que es el paciente que camina todo descoordinado, y la marcha vestibular, que también es una de tipo atáxica, que se da cuando hay alteración en el conducto auditivo interno, y camina como desviándose hacia el lado que tiene afectado el conducto auditivo externo, ¿sí? O sea, si tengo alteración en vestibular izquierda, el paciente va a caminar descoordinado y siempre
inclinándose o dirigiéndose hacia la izquierda. Lo que es la marcha hemipléjica es el paciente que tiene una plejía en el miembro inferior, es decir, que ese paciente, como no puede mover, ni flexionar, ni extender la pierna, lo que hace es caminar, pero elevando la cadera, ¿sí? Es el paciente que moviliza y eleva directamente la cadera y el miembro inferior queda extendido. Camina movilizando, o sea, levantando la cadera, y el miembro inferior no lo moviliza, queda rígido. Después tenemos la marcha espástica, que son pacientes, bueno, espásticos, ¿sí? Que no tienen movilidad, que eso pasa más que nada en las parálisis de tipo central. Son pacientes que directamente arrastran el miembro inferior, no pueden movilizarlo. La marcha miopática, que son pacientes, esta es la que también se la van a conocer como la marcha de Pato, es el paciente que tiene una alteración en los grupos musculares, sobre todo lo que va a ser la cintura inferior, entonces genera una hiperlordosis y una extensión diferente que le genera esa marcha característica que se llama marcha miopática, es más de neuromuscular. La marcha en Estepage es otra alteración de la marcha, son pacientes que tienen una patología de un nervio, ¿sí? Por ejemplo, el nervio ciático, demás. No es que está alterada todo el miembro, sino uno de los nervios está alterado y genera alteración en un grupo muscular. Lo que, a diferencia del paciente que tiene la parálisis, este paciente lo que no puede mover es la pierna, ¿sí? Pero sí puede movilizar bien la cadera, puede flexionar y extender el muslo. Entonces, lo que va a hacer es realizar el movimiento, pero lo que hace es un movimiento en NOS, se le llama, ¿sí? Vamos a hacer así. El paciente que tiene la parálisis, dijimos que camina movilizando la cadera. La pierna está rígida y camina movilizando desde la cadera. El paciente que tiene una marcha en Estepage, que es mononeuropática, lo que hace es caminar y moviliza la pierna desde la rodilla. ¿Sí? Es lo que se llama también marcha de NOS. El paciente moviliza, pero el miembro inferior hace como un movimiento circular desde la rodilla para poder levantar el pie. Y la marcha parkinsoniana, es la marcha característica del síndrome de Parkinson, que es el paciente tiene una inclinación hacia adelante del tronco y realiza pasos cortitos, tiene un inicio más lento y después es como que no puede frenar, ¿sí? Es una marcha que ustedes ven al paciente entrar o ven al paciente caminando y directamente ya saben que tiene esa patología, ¿sí? Entonces tenemos la marcha normal y después lo que podemos encontrar son alteraciones en la ataxia de los movimientos de la caminata, que ahí tengo que diferenciar si es por vestibular, si es por cerebelo o si es por sensitivo. Después marchas por plejías, marchas espásticas, que sería por parálisis, marchas por alteración muscular, que serían las miopáticas, por nervios periféricos, que serían la marcha en Estepage, y después la extrapiramidal, que sería la marcha parkinsoniana. ¿Se entendió ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Y lo último que nos queda del examen neurológico es evaluar los signos meningios. Los signos meningios, lo evaluamos mediante 2 maniobras, ¿sí? El paciente que tiene un síndrome meningio viene con una clínica determinada y las maniobras que vamos a hacer va a ser la de Kerning y la de Bursinski. Lo que vamos a evaluar es si tiene rigidez de nuca, es decir, si presenta resistencia cuando nosotros le flexionamos el paciente en decúbito, si flexionamos en forma pasiva, presenta rigidez, y lo que es el signo de Bursinski
y de Kernin son los distintos movimientos que hacemos también para evaluar las meninges. Es decir, que evaluamos la movilidad del cuello y nos tenemos que fijar si presentan rigidez o si al movilizar de forma pasiva el cuello en la región cervical eleva los miembros, en este caso los miembros inferiores. Eso nos va a hablar de que hay una alteración o una inflamación de las meninges. Son como movimientos de protección que se hacen para el dolor, ¿sí? Son como movimientos reflejos para evitar el dolor. El clásico es evaluar si presenta o no rigidez de nuca. El de Bursicki es con el paciente en decúbito, flexionamos de forma pasiva el cuello y lo que va a hacer es elevar las rodillas. Y el de Kernin, el paciente con la pierna flexionada, lo que tratamos de hacer es extender la pierna y lo que vamos a notar es que eleva el otro miembro o presenta resistencia. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Un montón de datos les dije. Se entendió perfecto, profe. Se entendió, bueno. La idea del examen neurológico que se lleven era, digamos, primero que tienen que repasar un poco de anatomía, de las áreas del cerebro, qué es piramidal, qué es extrapiramidal, los pares craneales, los nervios radiculares, su origen. Y después, digamos, una vez que sé la anatomía, la fisiología, las alteraciones que puedo encontrar a nivel neurológico. Y el examen neurológico, como dijimos, tiene todos unos pasos determinados que son los que vimos. Primero evaluamos la conciencia, la parte motora, dentro de lo motor la movilidad, el tono, el trofismo, los reflejos. Después tengo que evaluar la parte sensitiva, que lo van a ver en otra clase. Evalúo la marcha, evalúo la presencia o no de signos meningios, y después nos queda evaluar lo que es el cerebelo, que lo van a tener en otra clase. Pero ese es el orden más o menos que se sigue al hacer el examen neurológico. Es decir, cuando ustedes están con un paciente, vamos a ver, no sé, por ejemplo, un paciente que clásico paciente, un paciente con una ACV, ¿sí? Ustedes tienen que evaluar primero el estado de conciencia, si está despierto, es decir, si está vigil, o si no está vigil, hago la escala de Glasgow. Evalúan el lenguaje, la comprensión del paciente, y después hacen toda la parte del examen físico. Dentro del examen físico, si presenta plejías o si presenta parálisis, para diferenciar si son de tipo central, si son de tipo periférico, tengo que saber cómo es el examen neurológico normal, es decir, cómo tienen que estar los reflejos, cómo tiene que estar el tono y si hay o no algún signo característico o que me diferencie si es central o periférico o si es piramidal o extrapiramidal. ¿Estamos? Es más que nada aprender el orden, este es el orden en el que les quería decir, aprender el orden para para hacer el examen físico y repasar más que nada semiología. ¿Está? Y siempre, obviamente, dentro cuando evaluamos al paciente, hacer bien la anamnesis. De la anamnesis, preguntar el tiempo de evolución, todo lo que vimos recién. Factores desencadenantes, si algún fármaco, si hubo algún traumatismo, tiempo de evolución, si hay antecedentes en la familia, si hay antecedentes personales, etc. Pero bueno, el examen neurológico, a diferencia de los otros sistemas, tiene muchos pasos y cada paso tiene su punto específico. ¿Está? ¿Dudas, preguntas? Nada, tienen que ir a repasar bastante. Sí, hay que repasar desde anatomía, fisiología, semiología. Es bastante lo que hay que repasar
para neuro. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, si no, terminamos acá y la clase próxima vamos a hacer evaluación de los pares craneales, ¿sí? Así que vayan repasando anatomía y semio de pares craneales, porque es lo que vamos a ver en la clase próxima, que sería la parte del examen físico de pares craneales. ¿Listo? Doctora, ¿la clase próxima es mañana o la semana que viene? Tengo entendido que la semana próxima. El miércoles. En verdad no sé, no sé. O sea, la clase de pares craneales es la semana próxima. Bueno, gracias. Sí, si tienen una antes, desconozco. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos la semana próxima entonces. Hasta luego. Hasta luego. Chao, doctora. profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.